Avísenme cómo se ve toda la pantalla. Tienen que ver el Meet primero, obviamente. Ahí se ve. Bien. Como les había dicho, esta parte de equilibrio es la misma cantidad de reactivos con la misma cantidad de productos. Esta parte, donde dice concentración, ¿bien? Ahí es donde se mantiene el equilibrio, ¿bien? Nosotros en el equilibrio podemos formar lo que son estas curvas que hay acá, todas estas curvas, hasta que llega a una parte de concentración y tenemos toda la parte del equilibrio, digamos. Es como, por así decirlo, el sitio activo donde se va a generar el equilibrio químico. Y estas curvas que nosotros tenemos acá se puede dar por varios motivos. Se puede dar por alguna perturbación, se puede dar por incluir algún agente externo, se puede dar por varias cosas del equilibrio. Bien. Lo más común es mayormente cuando actúa un catalizador. Bien. ¿Qué es un catalizador? Un catalizador es aquel que aumenta la velocidad de reacción. ¿Qué sería la velocidad de reacción? La formación de las curvas. Aumenta toda esa velocidad de reacción hasta llegar a lo que es el equilibrio en el sitio activo, que sería en toda esta parte. Y bueno, y también tenemos otras perturbaciones que pueden o no modificar el equilibrio. Y también pueden ir o no a los productos. Bien. Esto habla de la velocidad de reacción, de la constante, etcétera, etcétera. Nosotros lo que siempre sacamos de la constante de equilibrio, que es la Kc, que es el número de moles de cada producto sobre el número de moles de los reactivos. A esos números de moles, tanto de producto y de reactivos, lo elevamos al balanceo. Bien, ese C, por ejemplo, C es el número de moles del producto C elevado a su coeficiente estequiométrico en el balanceo. El D es el número de moles del producto D elevado a su coeficiente estequiométrico en el balanceo, que es este. Lo mismo pasa con los reactivos A y B. El número de moles de A elevado al coeficiente estequiométrico del balanceo y el número de moles de B elevado al coeficiente estequiométrico del balanceo. Bien, eso es muy importante que siempre lo hagan en el equilibrio. Esto se llama Kc, que es constante del equilibrio. Bien, esta Kc es muy importante porque a veces, si la Kc es mayor a 1, vale una cosa, si es igual a 1, vale otra cosa, y si es menor también. Acá les ponen un ejemplo. Lo importante es que siempre lo tengan en gas. Siempre es importante para productos gaseosos. Si tienen un compuesto sólido, no lo van a poner acá en la ecuación. Estas ecuaciones solamente son para los gases. Acá, por ejemplo, la Kc lo que hace es el número de moles de hidruro de hidrógeno elevado al cuadrado, que es el coeficiente estequiométrico en el balanceo, sobre los reactivos, que es el número de moles de yodo, elevado a la 1, es lo mismo que poner nada, por el número de moles de hidrógeno elevado a la 1, que es lo mismo que poner nada. Entonces, todo eso llega al equilibrio en un determinado tiempo y con una determinada Kc. ¿Qué vamos a tener en cuenta en la Kc principalmente? En la Kc, si es mayor a 1, entonces es favorable para los productos. Si es igual a 1, está en equilibrio, y si es menor a 1, entonces es desfavorable para los productos, o sea, es favorable para los reactivos. Para que no se lo aprendan de memoria, sigan las flechitas. Estas flechitas de acá al medio
Esta flechita acá al medio, síganlas. O sea, lo que voy es lo siguiente. Estas. Si la flechita va para allá, significa que va hacia los productos. Si va para allá, que va hacia los reactivos. Bien, y si están las dos flechas, que sería el igual, está en equilibrio. O sea, sería así. Dibujar. Si la KC es mayor a 1, es como si esta flechita fuera para allá. Y si nosotros tenemos reactivos, voy a conectar la tableta. Un ratito. Si la KC es mayor a 1, significa una cosa. Si la KC es igual a 1, significa otra cosa. Y si la KC es menor a 1, otra cosa. Bien, supónganse que ustedes tienen una ecuación química que es reactivos, hacen una doble flecha y los productos. Le dan un ejemplo, le ponen los números en moles de reactivos y productos y le dicen que la KC es mayor a 1. Es como si la flechita fuera para allá. Bien. Y si nosotros seguimos la misma flechita, es favorable hacia los productos. Si es igual a 1, es como si fuera una doble flecha. Acá y así. Es como si se mantuviera todo acá. Entonces la reacción está en equilibrio. Y si es menor a 1, es como si siguieran la flechita de derecha a izquierda y va hacia los reactivos. No sé si se entendió eso. Sí. Menor a 1. Siguen esta flecha, va hacia los reactivos. Igual es ambas flechas, va hacia los productos. Bien. Hay que tener cuidado porque no es lo mismo KC que QC. Bien. Ustedes si vieron los videos, tienen KC y QC. La KC es hacia dónde me desplazo. O sea, no, hacia dónde voy a predominar más, por así decirlo. Si voy a predominar más en los productos o en los reactivos. En cambio, la QC es la velocidad de reacción. Bien, por ejemplo, voy más rápido hacia los reactivos y voy más rápido hacia los productos. Son dos cosas distintas. Esto es en donde predomina más, o sea, donde tengo mayor concentración o donde va a estar más concentrado el equilibrio. Y esto es donde ocurre más rápido el equilibrio. Son dos cosas totalmente distintas. Sí tienen relación porque la QC depende de la KC. Si nosotros volvemos al teórico, tendría que estar por acá. Bueno, este pH ya lo vimos. Qué raro que está. Acá está.
Bien, la QC es el cociente de reacción, o sea, la velocidad de reacción. Si la QC es menor que la KC, predomina más hacia el producto en este caso, porque dice que va el reactivo, pero predomina más en el producto. Si es igual a KC, sistema en equilibrio, y si Q es mayor que KC, tengo más velocidad de reacción en el reactivo que en el producto. Bien, eso no se lo olvide nunca. KC es donde voy a tener mayor concentración de equilibrio, QC es donde voy a tener mayor velocidad de reacción. Bien. Otra de las cosas que podemos saber, por ejemplo, que KC y KP son... Sí. No entiendo. O sea, cuando Q es menor que K, se desplaza hacia los reactivos y hacia los productos. No, no. Acá es como que te hace un ejemplo de ¿O que... es favorable a... claro. Es favorable más que nada en los productos. Y si fuera al revés, es en los reactivos. Lo puede ser para... Ah, bien. Sinceramente los profes lo complican con esta flecha. Es como que esto quiere decir que va hacia los reactivos, pero la flecha está en medio, como si fuera un pero, predomina más en los productos. Tiene más velocidad de reacción en los productos. Eso es lo que va. En cambio, si Q es mayor que KC, tiene más velocidad de reacción en reactivos que en productos. Por eso te hace la reacción inversa. ¿Bien? Sí. Bueno, como le estaba diciendo, KC y KP son adimensionales. ¿Qué es KP y KC? Acá, KC, como les dije, QC también es adimensional. Es lo mismo que la KC, número de moles elevado al coeficiente estequiométrico, todo igual. Y KP es lo de la constante de presión. Van a trabajar con atmósferas, ¿bien? KP la pueden sacar de la misma forma que lo que es KC, o sea, con esta forma. La diferencia es que en vez de poner moles acá, número de moles de los productos sobre los reactivos elevado a los coeficientes estequiométricos del balanceo, van a poner atmósferas. O sea, atmósfera del producto elevado al coeficiente estequiométrico del balanceo sobre atmósfera de los reactivos elevado a cualquier coeficiente estequiométrico. Bien, es lo mismo la diferencia que trabajan con atmósferas. Pero hay una relación para sacar la KP con la KC, que es KP es igual a KC con R con T elevado al número de moles. Variación. El delta S de ese triangulito significa variación. R es la constante, que es 0,082 litros atmósfera Kelvin mol, la que vimos en gases, digamos. T es la temperatura, que para que se cancele con R tiene que estar en Kelvin. Y variación del número de moles sería número de moles de los productos menos los números de moles de los reactivos. O sea, serían, si vamos por ejemplo a este caso, supónganse que nos hacen sacar la KP. KP es igual a esta KC por R, 0,082 litros atmósfera Kelvin mol, por la temperatura, que es en Kelvin, por la variación de número de moles. Número de moles es los productos menos los reactivos. El número de moles, acuérdense que es este número grande. Entonces sería el del producto es 2, menos lo de los reactivos, que tengo un mol en cada uno, pero sumados son 2 también. 2 menos 2, 0, todo elevado a la 0 es 1. Entonces la KC es igual a la KP, en ese caso. ¿Se entiende más o menos? Sí. ¿Los demás? Bien. ¿Qué tenemos que tener importante en equilibrio? El principio de Le Chatelier. El principio de Le Chatelier son distintas perturbaciones que se le
incluye al equilibrio. No siempre lo modifica, hay en casos que sí, pero a veces puede modificar también en concentración de productos y de reactivos. Como le dice acá, se aplica una perturbación externa sobre un sistema en equilibrio. El sistema se ajusta a una nueva posición del equilibrio. Factores que afectan el equilibrio es cambio de la concentración, cambio del volumen y la presión, cambio de la temperatura y agregado un catalizador. Cambios en la concentración. Nosotros tenemos este ejemplo. Bien, si aumentamos los reactivos, pero el equilibrio se desplaza mucho más hacia los productos, y si aumentamos los productos, el equilibrio se va a desplazar mucho más a los reactivos. ¿Qué va a pasar? No se modifica Kc. ¿A qué me refiero que no se modifica? El valor numérico no se va a modificar. Lo único que se va a modificar es hacia dónde se desplaza, si a los reactivos o a los productos. Bien, si yo aumento la cantidad de reactivos, siempre me voy a desplazar, cuando hacemos cambio de concentración, o sea, cambio de agregado del número de moles, me desplazo más hacia los productos. En cambio, si hacemos cambio de concentración en los productos, me desplazo más hacia los reactivos. Entonces ahí viene lo de QC. Yo se lo adelanté, pero ahí viene el tema de QC. Lo relaciona para saber hacia dónde va más rápido, que es esta parte. Si QC es menor que Kc, voy más rápido hacia los productos, que sería este ejemplo. Si fuera al revés, si QC es mayor que Kc, voy más rápido hacia los reactivos, o sea, hubo aumento de concentración de productos, pero voy más rápido a los reactivos. Y si es igual a Kc, el sistema está en equilibrio. No va ni más rápido a los reactivos ni más rápido a los productos. O sea, en esta parte, en cambio de concentración, es importante la velocidad de reacción. Por eso no hay modificación de Kc. Kc es lo mismo, o sea, Kc puede predominar o en los reactivos o en los productos, pero en cambio de concentración, en tema de movimiento, hacia dónde va a ir más rápido, sí, que sería el cociente de reacción. ¿Se entiende esta parte? Profe, yo no entiendo cómo se calcula, o sea, Q se calcula igual que Kc. Es lo mismo. Esto te van a dar Y otro... siempre me van a dar los mismos resultados, entonces. No, esto de QC te van a dar otros números a vos. O sea, te van a poner sacar la Kc con número de moles de hidrógeno 2, oxígeno 3, suponete, y agua 1. Y después te dicen, sabiendo que la QC vale tanto. ¿Me explico? Te pueden dar dos ejemplos. A ver. Ah, Ahí voy a la firmina. me tienen que dar uno con el resultado ya. Claro. O te dan QC con el resultado. Te dicen que vale, por ejemplo, 2. Y te dicen sacar Kc sabiendo que el hidrógeno tiene 5 moles, suponete. El oxígeno tiene 2 moles y el agua tiene 1 mol. Obviamente te dan la ecuación química, vos tenés que balancearla, todo. Bien. Y si no, al revés, te dan el valor de Kc y te hacen sacar Qc. Se saca de la misma forma, pero estos valores corresponden a Qc. O sea, te pueden decir, suponete que Kc vale 2 y te dicen sacar Qc con hidrógeno 2 de 5 moles, oxígeno de 2 moles, agua de 1 mol. Bien, sí o sí uno ya está de resultado. Después, bueno, hay casos que los profes también se ponen en medio que no quieren darte uno con resultado completo. Lo que hacen, por ejemplo, te dicen, para QC utiliza estos valores y para KC utiliza otro valor. Nunca te va a dar lo mismo, ¿no? Sí podés hacer la relación de ambos, pero nunca da lo mismo. ¿Se entiende?
Bien. Otro agente externo al equilibrio puede ser cambios de volumen o presión. Bien. Acuérdense que el volumen y la presión son relaciones inversamente proporcionales. O sea, si aumento el volumen, disminuyo la presión. Si disminuyo el volumen, aumento la presión. Bien. ¿Qué va a pasar en este caso? El equilibrio se va a desplazar hacia donde tengo menor cantidad de moles. O sea, si yo disminuyo el volumen y aumento la presión, me desplazo, en este caso, hacia los productos. Si aumento el volumen, pero disminuyo la presión, en este caso me desplazo hacia los reactivos. No se modifica KC, solamente se modifica hacia dónde voy a estar desplazado, o sea, la velocidad de reacción. En este caso me dieron un ejemplo, pero mayormente esto es como un caso particular para todo. O sea, si aumento el volumen y disminuyo la presión, voy a hacer los reactivos. Si disminuyo el volumen y aumento la presión, voy a hacer los productos. Esto es muy importante que se lo acuerden. Pero siempre al menor número de moles. Bien, y el agregado de un catalizador no modifica el equilibrio, no modifica la K, solo aumenta la velocidad de reacción. O sea, es lo que vimos al principio de velocidad máxima, que va a llegar más rápido al equilibrio, nada más. La K es solamente lo mismo, no se alteran las posiciones de equilibrio, nada. El catalizador lo único que hace es hacernos llegar mucho más rápido al equilibrio, otra cosa no. Y lo de gas inerte, lo del cambio de temperatura, tienen que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Acá sí se va a modificar el valor de K. Porque si la temperatura se modifica, la velocidad de reacción y la velocidad inversa, o sea, velocidad de reacción es cuando transformo hacia los productos y velocidad inversa es cuando vuelvo hacia los reactivos. Teniendo una entalpía, sí o sí tienen que fijarse el signo de la entalpía. Entonces, la velocidad de reacción directa, D significa directa, e inversa se modifican en diferente magnitud. O sea, van a cambiar. Y como eso depende del valor de la K ahí sí modifica. ¿Ven? La Kc es la constante directa sobre la constante inversa. Por ejemplo, acá ponen un ejemplo. Si la temperatura aumenta, o sea, si la variación de entalpía es endotérmica, el valor de Kc aumenta. Y si es exotérmica, el valor de Kc disminuye. O sea, la temperatura es la única que modifica Kc. Eso lo tienen que tener en cuenta. La entalpía es la única. Pero bueno, sabiendo lo que habíamos visto en termoquímica, la entalpía era el calor liberado o el calor absorbido. Pero lo importante es esto. Si es endo, aumento de temperatura. Si es exo, perdón, aumento de Kc. Y si es exo, es disminución de Kc. Esto de Gibbs no se lo toman. Esto lo del ejercicio de equilibrio. Y esto ya lo vi. No freno mucho en equilibrio porque quiero que veamos bien las preguntas para que vean cómo se van relacionando unas con otras. Vamos con alguna de equilibrio. En equilibrio sí le toman mucho teórico. Los profes en la parte de equilibrio hacen mucho esa trampilla de que les van a poner teórico con práctico, por así decirlo, pero quizá el práctico no hacía falta que lo haga. Bien, vamos con esta. Dice, la reacción siguiente tiene una variación de entalpía menor a 0. ¿Qué significa que sea menor a 0? ¿Positivo o negativa? Negativo. Bien. Me dan
esta ecuación, 2A en gas más B en gas, me da C en gas. ¿Cuáles de las siguientes perturbaciones podría desplazar el equilibrio para formar más cantidad de productos? Bien, lo que yo quiero es formar más cantidades de productos. Y tengo que tratar de desplazar el equilibrio. Bien, acuérdense que lo del equilibrio era lo de la KC, equilibrio de reacción, no velocidad de reacción. KC es equilibrio de reacción. Si es mayor a 1, me desplazo hacia los productos. Si la KC es menor a 1, hacia los reactivos. Y si la KC es igual a 1, está en equilibrio. Bien, nosotros lo que queremos es que esta reacción 2A en G más B en G sea igual a 2C en estado gaseoso. Nosotros lo que queremos es predominar mucho más acá. Si tuviéramos, por así decirlo, solamente que tener en cuenta los valores de KC, podemos decir tranquilamente, bueno, que la KC me valga 1, me voy a hacer los productos y ya está. Bien, pero ojo, hay que fijarse si no hay algún agente externo que esté o que pueda modificar esa KC. De acuerdo a lo que vimos recién, la temperatura modifica a lo que es la KC. Volviendo a las filminas. Volviendo a la filmina, nosotros nos dieron un ejemplo en el caso de que la temperatura aumentara. Bien, si la temperatura aumenta, la variación de entalpía es endo, el valor de KC aumenta, y si la temperatura es exo, el valor de KC disminuye. Bien, pero en este caso es si nosotros aumentamos la temperatura. O sea, que si nosotros aumentamos la temperatura y la entalpía es menor, el valor de KC disminuye y me voy hacia los reactivos. Viceversa sería si nosotros disminuimos la temperatura. En el caso de disminución de temperatura, si es endo, el valor de KC disminuye. Si variación de H es mayor a 0, KC disminuye. Y si la variación de H es menor a 0, KC aumenta. O sea, acá nosotros tenemos que tener en cuenta las dos perturbaciones, la temperatura y el calor absorbido o el calor liberado. La primera condición del aumento de temperatura no nos favorece porque nosotros queremos llegar hacia los productos. Entonces, es más favorable que nosotros disminuyamos la temperatura y sabiendo que nuestra variación de H es menor a 0, el valor de KC aumentar. Y si aumenta KC, ¿hacia dónde me desplazo? Si es mayor a 1, digamos. Que es lo que me pide. ¿Qué pasaría si es agregado de un catalizador? Como les había dicho recién, el agregado de un catalizador no modifica KC. No
modifica... Uy, no sé por qué no está... Kc. Solamente aumenta la velocidad de reacción. O sea, velocidad de reacción directa. Digamos, voy a llegar más rápido al equilibrio. En vez de tardar, por ejemplo, 1 hora para llegar al equilibrio, tardo 5 minutos. Un ejemplo. ¿Bien? Solamente... ¿Puedes explicar de nuevo la parte donde dijiste que a partir de disminuye la temperatura? ¿Acá? Sí. ¿Qué parte no entendiste de Mica? Decime. O sea, no entiendo cómo relacionaste cuál de los dos para... O sea, cómo me di cuenta si Kc aumenta o disminuye. Vos lo que tenés que tener en cuenta en las O sea, perturbaciones... sí sé, en ese cuadrito que está escrito con verde sí lo entendí, pero con el otro no sé cómo relacionarlo. Con el desplazamiento. ¿Este sí lo entendiste? ¿O el este? Sí, el otro, si se desplaza hacia los productos o hacia los reactivos. Es lo inverso, digamos. Si vos tenés aumento de temperatura, ocurre sí o sí esto. ¿Bien? Si vos tenés aumento. Vos, en este caso, la temperatura es una perturbación que puede modificar el equilibrio y la entalpía también. Eso acuérdense siempre. La temperatura y la variación de entalpía pueden ser perturbaciones que pueden o no modificar el equilibrio. Bien, lo vimos recién, están en las filminas. En este caso, o sea, acá te dieron un ejemplo en el caso de que la temperatura aumentara. Bien, si la temperatura aumenta, ocurre todo esto. Si la temperatura aumenta y la variación de H es endotérmico, o sea, vos absorbiste calor en tu reacción, el valor de Kc va a aumentar. O sea, me voy a ir más hacia los productos. Pero si la temperatura aumenta y la entalpía es negativa, o sea, es exotérmico, libero calor, el valor de Kc disminuye. Me voy a ir más hacia los reactivos. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Bien. Como acá a vos en tu pregunta lo que quiere es llegar a la cantidad de productos, o sea, desplazarme hacia los productos, sí o sí. Como lo que yo quiero es desplazarme hacia los productos, si yo aumento la temperatura, en esta reacción 2A más B en G más pasa a ser 2C, y tengo variación de entalpía menor a 0, no me favorece, porque si aumento la temperatura y es exotérmico, el valor de Kc disminuye, o sea, me voy a ir hacia los reactivos. Caso contrario, sería si disminuyo la temperatura. A ustedes acá en la filmina le pusieron como ejemplo el aumento, pero también ahí en la parte de disminución, que es lo inverso, digamos. ¿Qué va a ser lo inverso? La Kc. Si la variación de entalpía, si hay disminución de temperatura y la variación de entalpía es mayor a 0, ¿qué va a pasar con la Kc? Si antes aumentaba, en el caso que la entalpía sea mayor a 0, pero había aumento de temperatura y ahora hay disminución, la Kc va a disminuir. Y si disminuye la temperatura y es exotérmico, o sea, es menor a 0, si antes disminuía con aumento, con disminución aumenta la Kc. Entonces, Sí, eso no es favorable para ir hacia los productos, perdón. ¿Se entiende? En la filmina no se lo colocan ustedes, pero esos son los dos casos. Claro, yo lo que yo primero tengo que ubicar es si es exotérmica o endotérmica. Y ahí me tomo como referencia a esos dos. Claro, la Si entalpía si es disminuye, exo o endo. o sea, en el aumento y en la disminución de la temperatura. Correcto. Ah, ahora sí. Gracias. Está bien. Bien. Habíamos dicho del catalizador que no modifica la Kc, solo aumenta la velocidad de reacción. O sea, si yo en 1 hora
sin catalizador llegaba en equilibrio, agrego el catalizador, en 5 minutos llego más rápido. O sea, no hay modificación de KC. No, si acá por ejemplo no me dan el ejemplo de KC, no me dan un número fijo de KC, pero tranquilamente KC puede estar ya en los productos. Disminución de presión, lo vimos también. Volvemos a disminución de presión. Si disminuimos la presión, pero aumentamos la temperatura, ¿hacia dónde me desplazo? Hacia los reactivos. Y no es favorable para lo que me pidió recién. Nosotros queremos llegar a los productos, entonces nos conviene aumentar la presión para ir a los productos. O sea, el equilibrio se desplaza hacia donde tengo menor número de moles. Pero esto es un ejemplo conciso que si aumento el volumen pero disminuyo la presión, que es lo que me dice en la pregunta, yo disminuí la presión, voy más hacia los reactivos. A nosotros nos convendría, en vez de disminuir, aumentar la presión y disminuir el volumen para predominar más hacia los productos con la KC. ¿Se entiende? Sí. Sí. Eso es lo que tiene esta unidad, digamos, no tiene mucho teórico, pero sí tiene, no tiene mucho práctico, perdón, pero sí tiene muchísimo teórico. Bien, esto es lo de disminución de presión, vamos a marcarlo con rojo. Y agregado de un gas inerte, que sería acá. En el gas inerte, si nosotros agregamos un gas inerte, ¿qué quiere decir un gas inerte? Que la presión parcial de ese gas permanece constante. Aumenta la presión total y disminuye la fracción molar de ese gas, sabiendo que su presión parcial es constante. O sea, la presión va a ser siempre la misma, modifiquemos o no la KC. Entonces, si agregamos un gas inerte, principalmente tienen que tener en cuenta que la variación de número de moles de productos tiene que ser distinto a la de reactivos. En este caso se cumple. Sí o sí es importante eso. Va a haber aumento de presión del sistema, disminución de la fracción molar y al disminuir la fracción molar permanece constante la presión parcial de ese gas. Entonces, al agregado del gas inerte, el equilibrio no queda afectado. O sea, yo tengo un valor de KC, supónganse, menor a 1. La KC va a seguir siendo menor a 1, siempre. O sea, no se va a modificar si va a ir a productos o va a estar en equilibrio. Queda en el valor ya dicho. O sea, no afecta en nada, agreguemos un gas o no agreguemos un gas. Siempre se va a mantener constante. Vamos con otra. Este ejercicio es igual que el de recién. Piénsenlo un ratito. Son y 17 a las 5 minutitos más o menos.
a las y 22, díganme qué hubieran colocado. Pero es lo mismo que recién. Ahí les presento ese paint directamente. No importa si se equivocan, no, o sea, es para saber más o menos si entendieron, no entendieron, o qué es lo que más les cuesta. 5 minutitos y me dicen que hubieran colocado.
¿Alguna idea? Algo que hubieran contestado. ¿Me escuchan? ¿Puede ser la segunda? Puede ser. No la leí yo, sinceramente. Las demás que hubieran contestado. No importa si se Yo equivocan. la veo. ¿La ve también? ¿Luni? La verdad no sé, profe. Para los que me dijeron la B, ¿qué relacionaron ustedes? Que si aumenta la presión va a ser los productos. Sí, yo también. Y la A no es porque va hacia los reactivos, el cloruro está en los productos. La D tampoco es, porque sí influyen. Más creo, ¿no? Sí, Y la la C, temperatura y la presión son unos son sí. perturbadores de equilibrio. Y la C, no sé. Para mí es la B, pero la C no la entendí igual. Bien, vamos a analizar una por una. Vamos a analizar todos los otros y por último la B. Dice, al aumentar la temperatura, aumenta la concentración de cloruro de hidrógeno. Bien. Yo tengo lo que es. Vamos a poner A. ¿Cuánto tiempo le dan ustedes para hacer el parcial? Más o menos. Hora y media más o menos. Dos ácido clorhídrico creo que es un G, sí o sí, porque si no es imposible. La variación de entalpía es igual a menos 148 kilojoules. Me dice que yo, si aumento la temperatura, aumento la concentración de cloruro de hidrógeno. O sea, esta parte, la parte de los productos. Esto es cloruro de hidrógeno. Si aumento la temperatura, aumento la concentración de cloruro de hidrógeno. Bien, eso quiere decir que la Kc va a ser mayor a 1. Entonces, volviendo a lo que vimos recién, si hay aumento de temperatura y es exo, ¿qué va a pasar con la Kc? ¿Hacia dónde se va a desplazar? ¿A dónde va a haber mayor aumento? ¿Dónde voy a tener más concentración? Si aumento la temperatura En los productos, y es exotérmica la entalpía. Aumento de temperatura, la entalpía es exotérmica, es negativa, ¿hacia dónde va la Kc? ¿Dónde voy a tener más concentrado? ¿Producto o reactivo? en los reactivos. En los reactivos. Entonces la A no es, por el simple hecho que me dice aumento la concentración de ácido clorhídrico. Me tendría que decir, o disminuyo la concentración de ácido clorhídrico o aumento la concentración de hidrógeno 2 más cloro 2. ¿Bien? Profe, si delta H, o sea, si es una reacción exotérmica, Kc no es menor que 1. Pero hay aumento de temperatura. Lo tenés que analizar por separado, ¿no? Ojo, ya sé cuál es el error. Cuando te dan la temperatura y te dan la entalpía, vos por una parte haces esto. Si tenés aumento de temperatura, te dice que la reacción tuvo aumento de temperatura y te dan la entalpía, Kc va a tener un valor. Pero es por separado. La temperatura es una cosa y la entalpía es otra, ¿no? La entalpía era el calor absorbido o el calor liberado de la reacción, no el aumento de temperatura de la reacción.
No, sí, pero viste que ahí dice que es, o sea, H, si es negativa, es una reacción exotérmica y el valor de Kc va hacia abajo, la Sí. flecha. Entonces eso no significa que Kc es menor que 1, Ah, sí, 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 menor que 1. porque pusiste abajo, o sea, pusiste que es mayor que 1, No, creo. o sea, puse mayor que 1 porque me está diciendo eso la respuesta, que aumenta la concentración de ácido clorhídrico. Entonces la Kc tiene que ser mayor a 1. Por eso puse eso. Pensé que habías puesto, mira. O sea, esto en teoría está mal, y es como me decís vos, Mica, que la Kc tiene que ser menor a 1 para que aumente la concentración de ácido clorhídrico. ¿Bien? Después dice, si aumenta la concentración de gas cloro, quiere decir aumento de concentración, estamos hablando más que nada, aumenta la concentración de ácido clorhídrico. Yo con aumento de concentración lo puedo relacionar con volumen, principalmente. Concentración habla principalmente de volumen, así que sí. O sea que si aumento el gas cloro, si aumento esto, voy a aumentar esto. Y eso es imposible. Ahí es donde entra en juego el volumen y la presión. O sea que si aumento la concentración, disminuyo la presión y hacia dónde me desplazo. Hacia los reactivos. ¿Bien? O sea que no tiene nada que ver que si aumenta la concentración de uno y aumenta la otra. Voy a estar más desplazado acá nada más. En hidrógeno 2, cloro 2. Bueno, después dice ni la temperatura ni la presión influyen en la cantidad de cloruro y hidrógeno formado, o sea, del producto formado. En teoría sí influyen, ¿por qué? Porque recién vimos en lo teórico que tanto la temperatura como la presión son factores externos que pueden modificar la Kc. O sea, no la Kc, perdón. ¿Hacia dónde va a predominar más? Si hacia los reactivos o hacia los productos. Estos son factores externos de perturbación, o sea, son perturbadores, por así decirlo. O sea, si yo tengo un aumento de temperatura, voy en relación a la entalpía, se refuta con la pregunta 1, y si tengo el aumento de presión, se lleva en relación con la pregunta 3. ¿Bien? O sea, lo único que tendría que decir, la temperatura y la presión influyen en la cantidad de cloruro de hidrógeno formado. ¿Bien? Porque son perturbadores. Pueden influir tanto en productos como en reactivos. No es que no van a influir. Entonces sí, la correcta es la B. Esta. Al aumentar la presión, aumenta la concentración de cloruro de hidrógeno. O sea, aumenta la concentración de reactivos. Y lo vimos acá. Si nosotros aumentamos la presión, vamos a tener que disminuir el volumen. Entonces, me voy a desplazar más hacia los productos. Voy a predominar más en los productos. ¿Quién es mi producto en este caso? Cloruro de hidrógeno. ¿Bien? Sí.
Vamos con esas dos. También les doy 5 minutitos para que terminen. Y esto de KC y QC se los voy a... Ahí le pongo la relación que vimos recién. Porque es esa relación que tienen que tener en cuenta. Bien. ¿Lo ven bien ahí? Lo coloco ahí, pero después lo muevo eso. ¿Se ve bien? Sí, sí. Bien. Bueno, también 5 minutitos a las y 40. Me dicen que hubieran puesto. Esto es como recién. Y esta, bueno, es con KC y QC relacionarlo. En la que está marcada la correcta, bien, hagan de cuenta como si le estuvieran dando un verdadero y falso. ¿Por qué esa sería la verdadera? ¿Y por qué todas las otras falsas? Bien. Van a tener que justificar, digamos. Sí. Hola. Pero estoy en particular, decirle a la mami. Sí le dije.
¿Alguna idea? En la primera creo que puede ser la C. ¿Alguien más? En la segunda para mí es la C. En la primera o en la segunda. En la segunda está marcada la correcta. Puede estar mal, ¿no? También la segunda. No se preocupen de eso. ¿En cuál, Mica? ¿En esta que está en gris o en la que está en blanco? No, o sea, en la 8 es la C. Y Ah, en bien. la que está en verde es la última. Bueno, bien. Lo mismo que la primera es lo mismo que siempre, digamos. La edad de entalpía dice según lo establecido al principio de Chatelier, la disminución de temperatura provocará. Acá es como que le están diciendo que si ya disminuimos la temperatura y tengo esta variación de entalpía, provoca tal cosa. O sea que si yo disminuyo la temperatura y la variación de entalpía es positiva, el valor de K se disminuye. Entonces, ustedes dijeron que es la C porque dice que la K se aumenta, pero la entalpía, en el caso de que ya hubiera disminuido la temperatura, la entalpía para que la K se aumente... Ah, no, está bien, leí mal yo, perdón. La K se aumenta, está bien. Disculpe. Estaba pensando en las otras. Pero sí, está bien. Volviendo. Sí, porque nos hablan todo que es exotérmica y no. Claro. Sí, está bien. Porque la primera dice, la K se disminuye si hay disminución de temperatura y la entalpía es positiva. Pero disminuye cuando la entalpía es exo. Entonces sí, está bien. La B aumenta la concentración de productos ya que se trata de una reacción exotérmica. No tiene nada que ver que sea exo o endo. Así que no, y la D tampoco. Y en la en blanco dice, en una reacción química se determina el Kc 124 si a la misma temperatura Kc es 15. O sea, en este caso QC es mayor que Kc. Entonces voy a predominar según esta gráfica hacia la mayor cantidad de reactivos. O sea, tienen que ver esta parte nomás. Todo esto. ¿Bien? Es lo único. Porque la primera dice, el sistema evoluciona hacia la formación de productos. Eso está mal porque QC tiene que ser menor que Kc, voy a decir los productos. En equilibrio tienen que ser iguales y así sucesivamente. Es solamente fijarse esto.